Gracias amigos por permanecer con nosotros. Usted está en Matutino Su Mundo, desde la República Dominicana para el mundo. Somos Multimedios Su Mundo, canal global, canal comprometido con la verdad, porque aquí no callamos ni ocultamos la verdad. Y ustedes, que son los mejores, continúan con el mejor. Matutino Su Mundo, desde la República Dominicana para el mundo. José Tomás, ¿qué tenemos, hermano? Hoy tenemos aquí la honorable presencia, la gratificante presencia de Adriano Sánchez Roa, ex senador por la provincia Elías Piña. También fue ministro de Agricultura, administrador del Banco Agrícola y director del Fondo de Desarrollo Agropecuario. Un hombre con amplios conocimientos en el aspecto legislativo y también maneja al dedillo todo lo relacionado con la producción agrícola en la República Dominicana. Damos la bienvenida al Matutino Su Mundo en este día. Buenos días. Bueno, gracias José Tomás, gracias Marino. No nos veíamos de los tiempos de Infoté. Sí, allá en sí. Infoté siempre nos juntábamos ahí buscando la formación de los jóvenes y la cosa. Sí, sí, pero sí. Yo he seguido muy de Entonces, cerca su sí. trabajo legislativo. Sí, gracias. En ese tiempo en el que nos desconectamos, yo Sí. estaba como vicecónsul en Nueva York. Sí. Bienvenido Bueno. a este programa. Mire, precisamente la experiencia que usted tiene en materia agropecuaria, en materia legislativa, en materia de que estuvo también frente al Banco Agrícola. ¿Qué es lo que está pasando en República Dominicana en estos 3 últimos años, cuando hemos visto que el sector agropecuario está disminuyendo su producción, un abandono del campo y por otro lado pasar por la vergüenza de que este país acaba de importar 75,000 toneladas de azúcar? Sí. ¿Cuál es su parecer al analizar este momentum de estos 3 años en esos sectores? Ustedes saben que desde varias décadas para atrás venía la política de las grandes naciones de que nosotros nos convirtiéramos en un país de zona franca, de turismo, y le dejáramos la agricultura a ellos. Sin embargo, los gobiernos, todos los gobiernos, se habían resistido a esa política de abandonar el sector agropecuario hasta que llegó este gobierno y comenzó, por ejemplo, dejando sin realizar las principales labores de los pequeños y medianos productores, como entrega de semillas certificadas, preparación de terreno, más de la mitad de las áreas agrícolas sin técnicos, 400 técnicos especialistas cancelados, y el presente gobierno se ha concentrado en las importaciones. En el año 2020, a pesar de que en el último cuatrimestre, cuando llegaron, hicieron una gran importación, el año 2020 fue 3.129 millones que se trajo. Sin embargo, ya el 22 estamos en 5.400 y este año, 2023, las importaciones van a superar los 6.000 millones. Es decir, que en 3 años habrán duplicado la compra de alimentos fuera, lo que está implicando que el país ahora mismo está consumiendo del total 1/3 de productos importados. Cuando ellos decían en diciembre que hay de todo, bueno, hay de todo. Usted cuenta chinola de Perú, encuentra azúcar de Brasil, encuentra productos de fuera. Entonces, nosotros tenemos 8.100.000 tareas subutilizadas o bardías. Por eso, cuando se hablaba ahora de sembrar maíz en Guyana, yo decía, bueno, pero vamos a ir a Guyana, que es un país que tiene 1/3 de lo que tiene la tierra tenemos nosotros. No tiene la tecnología que tenemos nosotros. No tiene todo lo que son los elementos propios para una agricultura, canales de riego, camino, nada de eso. Si usted va a invertir en Guyana, inviértalo aquí. Pero parece que hay algunos otros intereses que no conocemos y que lo está llevando a ellos para allá. Hacían un planteamiento del PLD de que se tomara de esa tierra que está baldía 2.500.000 tareas y se ponga a producir de manera intensiva. El maíz aquí que se produce ahora mismo es 2.5 quintales por tarea. Estados Unidos produce 14 quintales por tarea. Pero nosotros, con los técnicos que están ahí, especialistas, y con una política del gobierno que busque buenas semillas, prepare a tiempo lo que es la preparación de tierra, que también logre que sembrar no solamente en riego, porque son limitadas las tierras de riego, sino en secano. Aquí hay 2 periodos de secano en abril y mayo, agosto y septiembre. El maíz se rota con la habichuela porque los fertilizantes que quiere la habichuela es diferente al que quiere el maíz. La habichuela, por ejemplo, el nitrógeno que hace crecer lo desecha
Sin embargo, el maíz es el principal. Todas esas cosas que uno la aprendió ya cuando era agrónomo, claro, en las áreas. Entonces, ¿qué está pasando? Que el gobierno se ha concentrado en un gobierno de importaciones. Fíjense que puso una tasa cero para allá. Sin embargo, aquí, la tasa cero que dieron, el dinero por el Banco Agrícola, se lo dieron a los ricos. Sin embargo, a los que había que dársela no se lo dieron. De manera que yo le exhorto al presidente Luis Abinader que por lo menos en el tiempo ya que le queda, porque como dice nuestro candidato, le falta poco, este año por lo menos concentre los recursos que se gasta afuera, lo concentre en el pequeño y mediano productor. ¿Qué debe hacer? La propuesta que nosotros vemos, primero, ocupar todas las áreas y poner técnicos. Si ustedes no tienen técnicos que orienten a nuestros agricultores, aunque muchos agricultores tienen una buena pericia ya, que roture, rompe gratis, totalmente gratis, porque en algunos sitios que llegan roturación, hay que pagar la mitad. Los 3 millones de tareas de tierra que se requiere. Ellos no han llegado todavía a 800.000 tareas por año, 800 de 3 millones. A esa tierra que le entrega la semilla, certificado de los materiales de siembra, que ha sido un servicio tradicional de agricultura. Usted busca en el queje de yuca esos ramos o ramos de habana de batata y no lo consigue. No. Que abra en cierta medida, retome lo que fueron todas esas organizaciones campesinas, cooperativas, que lo ponen a ellos a tener trabajo mutuo. Que organice lo que es vamos a decir, el sistema de comercialización hacia los pequeños, hacia los colmados, que son cerca de 80.000 colmados. Porque si usted lo deja así, el productor cuando viene a ver, usted ha visto que están botando muchas veces productos. La otra cosa es que aplique una política unificada para todo el mundo. Por ejemplo, en el caso de los abonos, el gobierno dejó que los abonos subieran, los fertilizantes subieran, luego llevó un dinero para 3 o 4 compañías, y la política que nosotros le hemos recomendado es que si, por ejemplo, él quiere ayudar a los agricultores de verdad, debe ser a todos, grandes, pequeños, medianos, que eso debió hacerlo a través de la tasa del dólar. Por ejemplo, si usted va a traer en materia prima un insumo y el gobierno va a subsidiarlo, si está 55, 56, y usted hace el cálculo y para que vaya aquí tiene que ponerse al 48, se ponga. Eso hicimos mucho en la época de Balaguer. O sea, significaba para todo el mundo. Pero usted no puede tener abono que es para uno sí y para otro no. Ahora mismo, por ejemplo, uno de los problemas de la caña de azúcar fue que los pequeños y medianos productores de leche fueron abandonados en ese tipo de política. Los fertilizantes subieron. Los colonos. Sí, los colonos más. Incluso muchos de ellos, es verdad que hubo un exceso de lluvia que afectó algo, pero lo que más afectó fue que los costos de producción subieron y se elevaron mucho. De manera que nosotros vemos que la política, porque otra cosa que hay, anteriormente traer productos de fuera implicaba que los precios bajaran. Después de la pandemia y tras una crisis económica de las grandes naciones, ya los productos que vienen son más caros. Fíjense ustedes que han venido y han seguido subiendo los precios para el consumidor. Actualmente el promedio general de la canasta alimenticia supera el 50% en aumento en estos 3 años. Nunca visto. Usted se consigue ahora mismo una libra de arroz que costaba 21, 22 pesos, está en 33. Igual que la misma azúcar, igual que la habichuela que subió de 50 casi a 90 pesos la libra. Las importaciones han llegado a tanto que, por ejemplo, este año 2022, aquí se compró más de la mitad de la habichuela que el país consumió. A pesar de cómo hemos sido nosotros. Aquí se trajo 69 millones de dólares en habichuela, 58 millones de dólares en café, que acabamos de tomar el cafecito aquí. Se trajo aquí 456 millones de dólares en maíz, óigame, en maíz, con todas esas tierras que están vacías. Se trajo, por ejemplo, el leche en polvo, aquí se trajo alrededor de 143 millones de dólares en el 22. Este año va a subir los 200 millones de dólares de la leche en polvo. Entonces nosotros estamos consumiendo productos desde fuera, de manera que yo exhorto al gobierno que el esfuerzo que hace y el gasto que hace y la política suave para lo que son los productores internacionales, la aplique para nuestros productores y que ponga los técnicos en realidad son de su trabajo. O sea, que los ponga a trabajar, que esos que están cancelados los repongan y los puedan llevar a las áreas que están vacías. Y él verá que, por ejemplo, lo que pasó con la peste porcina africana, que fue un descuido por haber dejado, sobre todo la zona fronteriza abandonada, cancelar los técnicos por el lado de Dajabón,
porque es otro elemento. Por ejemplo, ahora mismo muchos de nuestros productos que se exportan, sobre todo para Europa, tienen problemas por exceso de pesticidas, porque lo están haciendo sin lo técnico. Y eso es un riesgo porque después que usted logra insertarse en un mercado, yo creo que con el banano, bueno, la gente habla mucho del banano y no sabe bien la historia. La historia, cuando se comienza a sembrar banano aquí, y miren cómo llegó la 90, fue que Monseñor Abreu, Tomás Abreu, que estaba frente a la mosquita blanca, lo había puesto Balaguer, me sugirió, estando yo en el banco, que algunas tierras que ya estaban, digo yo, se inundaban, que la trabajáramos para que no, el agua no se acumulara y se comenzara a sembrar banano. Y en el listín diario ahí está una foto con Balaguer, que estamos él y yo, donde se anuncia las primeras 20.000 tareas masivas de banano que se sembró. Ese mercado que hemos acaparado nosotros tan bueno, se puede perder si el gobierno no responde a los técnicos especialistas en lo que es la parte ya de procesamiento de los productos. Y por ejemplo en el tema del banano orgánico, nosotros somos uno de los mayores exportadores al mercado europeo, que es uno de los más demandantes. Sí. Pero cuando tú hablas de 80 millones, 8 millones 100 mil tareas de tierras abandonadas que no están en producción, baldías, como tú dices, y que estamos consumiendo un 33% de lo que estamos consumiendo, un 33% de productos importados, entonces estamos hablando de un colapso en el sistema de producción de la República Dominicana, de un colapso en la producción agropecuaria. Y por el contrario, un aumento desproporcionado de las importaciones. ¿Es así? Bueno, es totalmente real. Yo le agregaría ahí, como consecuencia negativa, está viendo ahí una migración también de los productores que están abandonando. Por ejemplo, en Elías Piña, para poner el ejemplo, Elías Piña a veces la gente tiene la imagen de que es una provincia que llueve poco, que la gente, por ejemplo, habla de Bánica, siempre decía que llovía poco. Me recuerdo cuando Freddy Veragoico hacía sus anuncios, su chiste. Ahí se siembra arroz. ¿Qué está pasando ya? ¿En Bánica están produciendo arroz? Se produce arroz en Sabana Cruz, de Bánica, el distrito municipal. Ahí, por ejemplo, en el Piña, que tiene 1.100.000 tareas cultivables. Yo que estoy andando todos los campos, cada vez que voy en campo me encuentro, ¿y esa casa cerrada? Ahora el domingo vi yo una casa cerrada, un sitio que le dicen Potroso. Y dice, no, se fueron. ¿Y por qué? Bueno, tenían 2 años que no producían, el gobierno no lo ayudaba, no venía tractores ni semillas. Es decir, los 8.100.000 tareas de tierra que hay, millones, más ese gran consumo de fuera, ha perjudicado los ingresos de los productores, de las familias rurales. Las familias rurales. Ha perjudicado a los agrónomos y también a los comerciantes. Porque esa es la otra cosa, las importaciones que vienen, no es que lo traen los 80.000 colmados, lo traen 3 o 4 pecosos largos, como dirían. Entonces eso manipula lo que le da la gana. Yo creo, el presidente hablaba ahora de que el próximo gobierno va a tener que hacer una reforma fiscal. Y yo veía que Andy Dawaje hablaba de que esa reforma va a tener que ser como un 3% del PIB. Algo así que estamos hablando nosotros de algunos casi 4.000 millones de dólares. ¿Por qué mejor el presidente, el gobierno, no trata de crear esa riqueza multiplicada en el sector agropecuario? Que tú echas 3 granitos de habichuela y sacas 8. Vamos a crear riqueza ahí porque cualquier reforma fiscal va a ser un aumento de impuestos. Claro. No hay una reforma fiscal que no le caiga a la clase media a los pobres. Eso estamos seguros. Estamos seguros. Yo recuerdo cuando yo estaba bregando con los gremios y la AMPA, que el costo mayor de una familia media y pobre era la vivienda, hoy es la electricidad. Pero estamos hablando también de que nosotros podíamos, los agrónomos, con 5 o 6 meses de sueldo, comprar un vehículo que eran baratos los cepillos. Hoy yo quiero saber qué clase media y pobre puede comprar sin carro. No se puede comprar un carro. Entonces, vamos a crear riqueza con lo que podemos. Vamos a crear riqueza, por un lado, con el sector agropecuario. Riqueza con el mar. Tenemos 16 provincias que exportan mar. Aquí se importa demasiados productos cosméticos, medicinales, vamos a decir, para consumo, que son del mar. Vamos a crearlo. En ese sentido, mira, acaba de morir un hombre para mí muy importante, que era el agrónomo José Miguel de Peña, del PRM. Un gran forjador. Un gran forjador. Ese hombre fundó una cooperativa ahí en Maimón Fish Farm. Y estando en este gobierno, yo le acompañé en varias ocasiones a Palacio para nosotros presentar un proyecto de producción piscícola
Sí. con 34 lagos que tiene el país o presa, donde podíamos producir tilapias en jaulas flotantes. Pues nos mandaron al Banco Agrícola, y el Banco Agrícola y Codopesca y Medio Ambiente comenzaron a poner tantas dificultades burocráticas que al final la mayoría de esos campesinos y productores piscícolas no le aprobaron los préstamos que el gobierno le había dicho que sí y que admiraron el proyecto como tal. Entonces, hay un gran descuido en una producción como aquí se está importando tilapia hasta de Vietnam, cuando nosotros tenemos toda la posibilidad de producirla en grandes cantidades hasta para competir con el pollo de filete de tilapia, con un mercado cautivo como es Estados Unidos, nuestro principal socio, y también Haití. Entonces, ¿qué futuro le ve uno a un banco agrícola que está poniendo las mismas condiciones de la banca privada a la hora de otorgar un préstamo a un productor? Y vamos a decir otra cosa, un banco que le está prestando a los importadores, porque hay que señalar que cuando tú buscas ahora mismo las sucursales, ¿cuál es la que presta más? Es la de la capital donde no hay tierra. Entonces eso, por ejemplo, José Miguel de Peña, que cuando yo era director del FEDA por el 93 por allá, era director de ganadería, fue director de ganadería y también participó en la entonces Asociación de Médicos Veterinarios. Nosotros hicimos, digo nosotros, el sector agropecuario, porque en realidad lo hizo Agricultura, estando Tito Hernández, se hicieron 2 grandes proyectos de camarones en Agua Dulce. Ese de Asua, señores, eso es una cosa hermosa. Y otro de Monte Plata. Una cosa hermosa, ese de Asua se hizo con Taiwán, una cosa hermosa. Entonces, ¿por qué nosotros, aparte de que tenemos 16 provincias comunas, que uno no se imagine la riqueza que tú comenzas a producir en el mar? Y así hay muchas cosas que se pueden hacer. La tilapia sobrevive en agua de mar. Sí. Y agua dulce, por ejemplo, allá en Elías Piña, menciono Elías Piña porque es lo que conozco más. Allá sí se hizo, estando en frontera Frenar Florentino, se hicieron 2 proyectos que después por el descuido de las mismas asociaciones han estado ahí, pero 2 estanques grandes, con una asociación para vivir de eso, uno Sabana Larga y uno en Guanito. De manera que hace falta producir, hace falta incentivar la producción, hace falta trabajar para crear nuevas riquezas, porque todo no puede ser préstamo y todo no puede ser reforma fiscal. El gobierno ha estado en estos 3 años por hacer una reforma, pero el pueblo se la ha impedido, porque en realidad sabe que si saca una cosita, vamos a estar ahí. Entonces, él dice que como quiere que hacerla. Y no podemos nosotros esos 3,000 y pico millones de dólares mejor crearlo en lo que es la agricultura. Eso que decía José Tomás del banano orgánico. Nosotros tenemos también, por ejemplo, en cacao, somos el número 1 en el mundo en cacao orgánico. Pero hay que decir, Estados Unidos está produciendo, está aumentando su compra de productos orgánicos. Casi la va a duplicar del 18 a este año, 23. ¿Qué implica eso nosotros que estamos cerca de Estados Unidos, con tanta tierra que pueden producir orgánicos? Es decir, ahora mismo para que sepamos, hay un déficit mundial de alimentos que ha venido creciendo, sobre todo después de la pandemia. ¿Por qué nosotros no aprovechamos para producir lo que son los alimentos nuestros y para aprovechar ese mercado? Porque las exportaciones agropecuarias están todavía en 2.600, 2.700 millones de dólares, incluyendo ahí más de 1.000 que es de tabaco, porque el tabaco ha crecido enormemente. Entonces, mi exhortación es, vamos a producir los alimentos nuestros y vamos a aprovechar ese mercado para captar divisas y que no se haga reforma fiscal en el próximo gobierno, como dijo el presidente Abinader. Pero es que señor Sánchez Roa, es que la reforma fiscal o el pacto fiscal es uno de los 3 pactos que están incluidos, mandados por la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Es un compromiso que tiene el país. Entonces, lo que hemos hecho son pequeños parches al sistema tributario de la República Dominicana. Y lo que plantean algunos entendidos en la materia es que no se trata necesariamente de aumentar el porcentaje de impuestos, sino ampliar la base imponible, ampliar la cantidad de personas que pagan impuestos sobre la renta, que pagan ITEVIS, y además reducir la evasión, que es otro grave problema. Entonces, lo que se trata es de sincerar el sistema tributario de la República Dominicana. Es un compromiso, no es que el gobierno quiere, es un mandato
que le da esa ley de la Estrategia Nacional de Mira, Desarrollo? la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que yo trabajé en ella, yo fui el secretario de la comisión que se hizo. Esa ley, lo primero es que no se ha aplicado. La idea era que del 12 al 30 nosotros haber cambiado el país y colocarnos con un país que le diera seguimiento de un gobierno a otro a los proyectos que se hacían, como hacen las grandes naciones. Ahora mismo arrancó una cosa, bueno, va a haber elecciones en Estados Unidos, lo que se esté haciendo el gobierno que viene tiene que seguir haciéndolo. Esa era la idea. Porque hay continuidad de Estado. Pero aquí no, aquí si una visita sorpresa es buena y la está haciendo otro gobierno, se quita. Si las escuelas son buenas, se abandonan. Sí, o sea, así no. ¿Cuál es la idea? Esa es la idea la que tú dices. Pero la realidad de los gobiernos es que cuando llega el momento, es más, le ponen impuestos a un rico y ese rico por el negocio se lo pasa a los pobres. Pues cuando tú dices, vamos a suponer, ampliar la base, vamos a suponer del ITEVI, la ampliamos. Pero ocurre que cuando se amplía, tú le quitas a un producto que en vez de pagar 18 paga 14 y a otro que no pagaba lo pone, al final el mismo comprador, y estamos en un país donde todavía el 58% son informales, porque es otra cosa que hay. Esa informalidad te da de que la gente, la mayoría de la gente para vivir tiene que trabajar día a día. Por eso en estos días cuando venía Franklin, que yo no sé, el nerviosismo del gobierno con la alianza que estamos haciendo, lo lleva a hacer muchas cosas, que tiró 10 y medio de una vez que no había trabajo, y Franklin afortunadamente dio la vuelta y nos salvó. Cada vez, le voy a dar un dato, en aquellos años cuando hacíamos esa grande huelga que estaba Francisco Antonio Santos, recordaremos, se calculaba que la pérdida del PIB en un día era de 1.000 millones. Hoy eso está por encima de 25.000 millones. Wow. Es decir, cuando tú dejas de trabajar, cuando el país se paraliza, entonces el gobierno tiene que tener mucho cuidado cuando paraliza un país y el 58% vive de lo que hace diario. Ese día, el que va a vender en un sitio, los que se colocan, por ejemplo, allá en la feria, que están todas esas oficinas abiertas, que no se coloca ahí a vender China, ¿qué hace ese día? No tiene nada. Entonces, yo le tengo temor a la reforma fiscal, porque si fuese, y esa era una de las ideas, para organizar un poco más lo que se ha hecho. Por ejemplo, aquí hay 37 leyes de exenciones fiscales. Cada vez que hay un asunto que se quiere motivar un sector, se le da una exención y se queda de por vida. Por ejemplo, yo recuerdo una vez que Bengoa, siendo ministro secretario de Hacienda, tú sabes que el gasoil que va por el sector eléctrico es exonerado, y él quiso regularizar eso, y lo acabaron ahí. Bueno, pues hay que chequear porque no es posible que nosotros, el país esté gastando más de 1.500 millones de dólares en subsidio al sector eléctrico, tenemos la tarifa alta, y como quiera entonces hay que darle eso. La tarifa alta y apagones. Y apagones, esa cosa. Doctor, entonces hay que revisar de arriba abajo. Hay un empresario que, no lo voy a mencionar para que no digan que uno está promoviendo la N, que me decía, mira, yo produzco por incentivo tal cultivo, él lo procesa, y si lo traigo de fuera me sale mejor, más barato, pero yo tengo que contribuir con el país, y lo que hago es que sigo produciéndolo aquí, aunque gane menos. Es decir, y a él le conviene porque en una sociedad que se revoltea porque hay abajo, sin embargo está arriba. Pero usted me quiere decir a mí, entonces, senador, que los gobiernos de Balaguer, del PLD, del propio Hipólito, fueron más acertados en sus políticas agropecuarias de producción que un gobierno dirigido por un economista. Bueno, es que lo fueron. Yo no entiendo, entonces es muy involucionado. Es que lo fueron porque es que, miren, yo tengo un libro que escribí en el 89, porque es bueno que el país ahí le vea la historia. A mí me regaló Rafael Fafa Tavera, que era el presidente del Bloque de Socialistas, consiguió un libro que se hizo de contadora, donde las grandes naciones decidieron que iban a ser agrícolas para sustentarnos nosotros. Ahí fue que comenzaron la zona franca y comenzaron el turismo. Nosotros en el turismo nos fue bien, Zona Franca quedó ahí. ¿Qué pasó? Que a partir de ahí comenzaron a quitar el subsidio a la preparación de terreno. Ahí se comenzó a dejar de buscar los préstamos. El FEA se creó en el 72 porque había muchos préstamos para administrar los préstamos. No habían préstamos, los préstamos agropecuarios. Ahí se comenzó a reducir la cantidad de tractores. Ahí se comenzó a desincentivar la carrera agrícola. ¿Y qué pasó?
que los gobiernos, bueno, Balaguer no aceptó. Cuando Balaguer llegó en el 86, él siguió así. Después lo hizo el mismo Leonel, después lo hizo el mismo Hipólito y también Danilo. Pero ahora no, ahora cogieron de golpe y porrazo el presidente actual, y lo que ha hecho es concentrarse en el turismo, que está muy bien, porque el turismo es una buena fuente para nosotros, tanto de empleo como de divisa, porque yo lo que digo es que la cosa hay que hacerla paralela, porque el mismo turismo, todo lo que requiere el turismo de alimentos, da pena que haya que traer alimentos de fuera para alimentar a los turistas. Sí. Pero dice el gobierno, don Adriano, que nosotros estamos consumiendo el 85%, que estamos produciendo el 85% de lo que consumimos. Entonces eso contradice con esta radiografía que usted nos está presentando del sector agropecuario. Es que ellos están tomando la estadística de nosotros y tienen que tomar la estadística de ahora. El 86, Danilo Medina dejó, gracias a la visita sorpresa, porque la visita sorpresa lo que hacía era que, por ejemplo, en Guayajayuco, imagínense ustedes, una zona nuestra muy productiva y de gente muy buena, pero enclavada allá. Si el presidente no va allá, si José Miguel de Peña, una figura como era él, va al banco y no le hacen caso a una gente como José Miguel de Peña, que fue funcionario de primera, emprendedor. Imagínense ustedes una persona de Guayajayuco, para allá fue Danilo Medina. Entonces, ¿qué pasó? Que él subió 85% lo que es la autosuficiencia. Por eso la importación estaba entre mil millones. Entonces yo me pregunto, si vienen todos esos productos de fuera, ¿dónde están? Porque eso está ahí, y eso lo dice el Banco Central, lo dice el mismo Ministerio de Agricultura, lo dice la página de todos esos países. Entonces, en la actualidad, para que sepamos, la autosuficiencia bajó del 85 que estaba en el 2020, ha bajado a 72 en la actualidad. A 72 ha bajado. Ahora, ¿qué ocurre también? Ocurre lo siguiente. Yo nunca había visto tanto desdén por las estadísticas. Las instituciones públicas no están poniendo los números como deben ponerlo. Agricultura, tú abras mismo la página y te encuentras que todo el mundo, todos los gobiernos poníamos los datos que fueran ahí. Tú no tienes, para conseguir los datos, hay que ingeniársela adentro. Y como somos todos amigos de tantos años, por una vía o por otra uno consigue la información, pero no porque la publican. De manera que la autosuficiencia alimentaria no solamente que ha bajado, sino que ha quedado evidenciada con las importaciones, porque si estuviéramos también con 85%, ¿dónde está entonces toda esa habichuela que se ha traído? ¿Dónde está toda esa leche en polvo? ¿Dónde está ese café? Señor, 58 millones de dólares en café y la loma pelada. Los proyectos agroforestales que estaban produciendo ya café, comenzaban a producir café, incluso yo tengo fotos de 2 años para acá produciendo, pues comenzaron en Hondo Valle. Esos proyectos quedan abandonados, 150 millones de dólares que aprobamos el Congreso para eso. Incluso yo decía que podíamos llegar hasta más para meter el país entero en agroforestal. No tuviéramos que hacer el calor que tenemos hoy, no tuviéramos la sequía. Ese es otro elemento que nosotros le hemos sugerido, porque como el PLD duró tanto tiempo en el gobierno, no nos luce ser crítico y ser pesimista, nos luce hacer propuestas de Estado. Por ejemplo, con el problema del agua, le hemos planteado al presidente que la crisis que hubo ahora se puede presentar el año que viene. Y hasta electoralmente puede convenir, pero hay que pensar mejor. Aquí llegó un momento dado en abril que nada más había agua para 20 días. Y si no llovía, ¿qué vamos a hacer nosotros? Estábamos feos. Ahí en el problema hídrico tenemos suficientes embalses y presas, pero hace ya más de 2 décadas que se han hecho estudios de la sedimentación de las presas. Sí. No han querido, parece que eso no da voto, porque no han querido limpiarlas. Sí. E incluso esos sedimentos se pueden convertir en abonos orgánicos y no sé cuántas cosas. Y en material para la construcción. Pero no están haciendo algo en ese sentido. Y es entonces que estamos frente a un gobierno antipobre. Bueno, y otra cosa que hay, se dejó un plan, ya al final, ya en medio de la pandemia, yo hice una propuesta, el director del INDE, que era Orgo en ese momento, fue y la reforzó, de un plan de 15 años para hacer 2 presas grandes en un periodo de gobierno y 2 pequeñas, porque hay 26 presas diseñadas en el país. ¿Usted sabe, Valete, que hay tanta agua, no hay una? No. Toda esa agua que cae se va. Llueve y al otro día no hay nada. ¿Para qué? Para que no ocurra lo que estamos pasando, que el 90% de las aguas de lluvia se pierden. Hay países que han llegado tan lejos, como Brasil, que ya cuando usan el agua y el agua se va para el mar, cogen un canal y le dan la vuelta otra vez. Entonces nosotros aquí necesitamos comenzar a trabajar
esas 26 presas. Si hubiésemos hecho en esas 2 décadas que tú dices, Marino, hubiésemos seguido trabajando como lo hizo el presidente Balaguer, hoy fuera otra cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tuviéramos más embalses, podríamos entonces algunos cerrarlos y comenzar entonces a limpiarla. Fíjense ustedes la importancia de limpiar los embalses, que en Haití hay una sola presa que queda pegado en Macasía de Elías Piña, como a 700 metros, le llaman Peligro. Esa presa está tan llena de sedimentos que me dijo Danilo, siendo presidente, que le había dicho al gobierno haitiano que estaban pensando hacer otra, de tan sedimentada que ya no valía la pena limpiarla. Wow. No podemos llegar que una presa se meta hasta arriba. Pero yo lo que quiero decir es que el gobierno debe tomar medidas, e incluso en lo que queda de año, porque el agua que se irriga no es el agua todo de presa, hay agua, por ejemplo, de laguna, hay el agua de pozo. En esa parte alterna y en obras pequeñas, el gobierno debía trabajar para que de aquí a enero se tenga el agua necesaria para un mes. De manera que si viene la crisis, ustedes saben que desde noviembre, desde mediados finales de noviembre hasta abril, es el momento crítico del agua, que llueve menos. Entonces, para cuando venga ese momento crítico, tener alterno por lo menos la cantidad de agua que es para 20 días, un mes. O si no, vamos a tener otra vez riesgo que tuvimos este año. Cuando usted habló del caso, por ejemplo, de Elías Piña, de muchas familias que han decidido venir para la capital porque no encuentran atractivo en la producción agrícola, porque han sido totalmente abandonadas, estamos hablando entonces de que la están presionando para que deje la actividad agrícola. Eso podría generar una quiebra de la producción agropecuaria, de los productores agropecuarios. En realidad está porque las tierras se van abandonando. Tierras que producían, entonces ya eso es menos producción que hay. Pero además de eso, en el caso, por ejemplo, de la frontera, es peligroso porque sabemos que hay un gran flujo de haitianos para acá y también van ocupando esos espacios. Van a ocupar, lo ocupan de manera, se va y se meten a la casa. Es decir, que la frontera, como frontera, debía tenerse una política especial para mantener la dominicanidad ahí y para mantener también ocupado todo eso. Me decía un ministro de la Fuerza Armada anterior, cuando estábamos haciendo el proyecto Macasía, fue un gran proyecto, que la protección de la frontera no debe ser militar nada más, debe ser económica también. Porque la gente cuando tiene un predio que le está rindiendo, lo va a cuidar. ¿Entiendes? Y si tú cuidas tu predio, nadie se te va a meter ahí. Es decir, hay que hacer una política especial de desarrollo económico y social para nuestra zona fronteriza. Doctor, en el plano final, con usted uno podría pasar varios programas. Tengo que volver para leer el libro. Política, díganos brevemente, el PLD, con este gran frente ahora mismo opositor que se ha conformado, que tiene a muchos muy asustados, dicen que se han acabado ciertos antidiarreicos que están en el mercado negro vendiéndolos porque ya no hay. ¿Cuál es la realidad ahora mismo de esa alianza, la potencialidad y su propia aspiración? Ustedes saben que los presidentes son siempre los más enterados. Sí. Cuando el presidente Luis Abinader fue a Nueva York y desesperadamente anunció que iba, cuando uno creía que iba a aprovechar ese escenario para hacer un gran acto en el Olímpico, qué sé yo, con 8 o 10 mil personas, y decir lo que él dice que ha hecho, y decir lo que le falta, para justificar la reelección, esa desesperación fue porque él supo que venía el anuncio de la alianza. La alianza significa de entrada que somos más que el gobierno, que el PRM, en términos de cantidad y que en términos de los puestos municipales y congresionales también. Ese 60% que se pactó ahora, de ese 60% seguro que la inmensa mayoría lo vamos a ganar, porque hubo municipios que se pidieron por 10 votos, por 100 votos. Pero además, significa también, porque la gente piensa que es una alianza egoísta buscando puestos nada más, no. Es una alianza para, como decía Peña Gómez, era el gobierno compartido, es para nosotros hacer gobierno juntos en términos de aplicar políticas como estas agropecuarias que hay. En su momento, por ejemplo, el sector agropecuario de nosotros, que yo presido, y el sector que preside, en este caso, la Fuerza de Pelo, que preside el Chío Jiménez, nos juntaremos para ver las políticas que hay que hacer para cambiar lo que hay. De manera que el nerviosismo empezó por el propio presidente y además estamos viendo que están aplicando. El hecho de él asistir, yo no había visto eso, que un presidente se sentaba en el centro de operaciones de emergencia. O sea, lo estamos viendo como que está actuando, como que hay una desesperación, no entiendo. Porque todo el que sube baja. Yo subí, yo sabía que iba a bajar.
aspiro a subir ahora y sé que bajaré después que suba. Y le dejó libre el espacio a Aris Iván, el senador actual de Elías Piña, Sí. porque prefirió venir para el Distrito Nacional Sí. a buscar la senaduría del Distrito Nacional, algo que muy poca gente entiende. Mira, el partido y él mismo estuvieron conversando, yo no lo sabía inicialmente, y él hizo un trabajo, él le tocó hacer trabajo. Yo fui vocero 2 años, y mi papel era apoyar o discutir con el gobierno políticas que se hicieran, porque estábamos actuando. En este caso, que somos oposición, él le tocó ser vocero del partido, no del Congreso, sino del partido, y se concentró en lo que fue esa parte, que exitosamente la hizo. Ellos, conversando dentro del comité político que era miembro, prefirieron que él iba a ir a un cargo en el gobierno próximo nuestro. Esa fue la política que se hizo. Cuando Danilo me llamó en octubre, que él me llamó para que yo me lanzara, pues yo también estaba pensando en volver a un cargo, porque después de 14 años, 16 años en el Congreso, uno piensa, porque ahí tú estás en el Congreso y tú solicitas, tú estás en el cargo, tú dispones, son 2 cosas diferentes. Entonces, pero ¿qué pasa? Que después que yo comencé a aspirar, apoyado por él, porque él desde un principio, desde antes yo aspiraba, me decía que me lanzara, vino entonces la situación de que sectores del PLD entienden que el mejor exponente para aspirar a la senaduría de él, puesto que él ha estado estos 3 años todos los días en el medio, y los medios de comunicación en las capitales que se mueven más, de que sería un candidato para sacar buena puntuación, incluso con la perspectiva de ganar. De manera que nosotros estamos ahora mismo unidos. Aquí hay muchos gerapiñenses que yo quiero que los que están aquí voten por él. Allá hay muchos gerapiñenses que los que están allá él quiere que yo vote por mí. Eso es lo que estamos. Y llegamos al final de esta entrevista. Siempre es volveré pronto a traerle el libro sí, y que para que sigamos. hablemos más de la producción Y agropecuaria. me gusta hablar con ustedes porque no es preguntas secas, sino son análisis que hacemos y así uno ve mejor la cosa. Muy edificante Sí. tener esa entrevista con usted y aquí seguimos en el matutino y está invitado para una próxima para que Vendremos. ampliemos más. Gracias, Muchas gracias, senador, gracias. por su presencia con nosotros. Sí. Y ustedes, amigos y amigas, que son los mejores, continúen con el mejor. Matutino, su mundo de multimedio, su mundo desde la República Dominicana para el mundo. Quédese con nosotros que en breve regresamos.